El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Cámara Alta. Hoy arrancamos con un caso polémico que vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a los alcances de la libertad de expresión en las redes sociales. La ignorancia del poder de la palabra y el desconocimiento de la ley, combinado con la falsa idea de lo que se dice en Internet no genera repercusiones reales, ha traído serias consecuencias penales a una youtuber mexicana acusada de difundir pornografía infantil, tema que también sabemos es una de las grandes preocupaciones y ocupaciones del Senado de la República. Que haya una edad mínima de 15 años para usar redes sociales. Incrementar las sanciones por los delitos relacionados con la pornografía infantil. O urgir para legislar en materia de ciberseguridad ante el incremento de delitos digitales son algunas de las iniciativas que han nacido en el Senado de la República para garantizar el derecho de niñas, niños y mujeres a una vida libre de violencia. Hay grandes avances en materia de violencia digital, como la ley Ingrid y la ley Olimpia, pero es necesario contener todas estas conductas que se vuelven en violencia contra las mujeres en el mundo virtual y que causan daño en el mundo real, a través de una ley general de violencia digital contra mujeres, para prevenir este tipo de violencias y para que se visualice y se traduzca en cifras y en programas de prevención y erradicación. Este derecho incluye el que su vida privada se mantenga en lo privado y no trascienda a lo público en las redes sociales sin su autorización. Hemos visto que lamentablemente se ha dado un incremento en el mal uso de estas tecnologías, de estas herramientas. Ese tipo de violencias que sufren son el robo de identidad, la difusión de contenido falso o manipulado, el discurso de odio, las amenazas, el mobbing, la extorsión, los ataques coordinados, el grooming, la exposición de material violento o sexual, la incitación a conductas riesgosas, el hackeo de cuentas e información y la difusión de información privada, que también se llama doxeo, que es cuando se da a la luz tu dirección, tu teléfono. Al ser un tema emergente para que la violencia digital acabe, deben existir denuncias. La violencia digital es minimizada porque no se denuncia. Entonces, ante la falta de denuncia, no hay visibilización de estas conductas indebidas que llegan a causar un daño tal que pueden ser traducidas en delitos. Como te decía, ya hay un avance con la ley Ingrid, que es cuando se castiga a servidores públicos que difunden el contenido de investigaciones de delitos violentos contra las mujeres, la ley Olimpia, que también es la difusión de imágenes privadas de una mujer sin su consentimiento. También es importante conocer las leyes que protegen a menores de cualquier explotación y abuso, esto para evitar incurrir en delitos. La producción y distribución de pornografía infantil es un problema que ha ido en aumento durante los últimos años, debido a la enorme infraestructura de distribución y consumo que han brindado las plataformas digitales. Desde 1917 se han realizado diversas reformas constitucionales con el propósito de democratizar el sistema político. En 1953 se otorgó el voto activo a la mujer.
En 1963 se creó el sistema de diputados de partido, con el cual aquellas instituciones políticas que alcanzaran el 2.5% de la votación total tendrían derecho a una representación de 5 diputados por partido. En 1969 se reformó el artículo 34 para dar derecho al voto a las personas mayores de 18 años. En 1972 se redujo la edad para poder ser diputado de 25 a 21 años cumplidos y para senador de 35 a 30 años. Sin embargo, a raíz de la crisis económica, social y política que se vivió en 1976, cuando López Portillo se presentó como único candidato a la presidencia, se impuso la necesidad de estructurar un proceso democratizador que el mismo gobierno denominó Reforma Política, publicada en el Diario Oficial el 6 de diciembre de 1977 con el nombre de Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Entre las principales reformas orquestadas en aquel entonces por don Jesús Reyes Heroles, se encontraba ampliar la representación nacional, permitiendo que las fuerzas minoritarias se encontraran debidamente representadas en los congresos federales y locales, y auspiciar la tolerancia entre los individuos, sectores y corrientes de pensamiento. A raíz de esta reforma, en el artículo 6 constitucional, se adicionó la siguiente oración: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Asimismo, el artículo 41 fue adicionado con 5 párrafos para constitucionalizar a los partidos políticos. De esta forma, se estipuló que estos son entidades de interés público y por ello, la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. A decir del doctor Jorge Carpizo, esta modificación es la más importante, pues permitió que la Cámara de Diputados se convirtiera en una caja de resonancia nacional que fortaleció el poder legislativo. Según datos de la UNESCO, cada año unos 246 millones de niños y niñas son víctimas de alguna forma de violencia por razones de género, fundamentalmente de maltrato, acoso, violencia psicológica y acoso sexual en la escuela o de camino a esta. Educación es la palabra clave para reconocer y renunciar a toda forma de violencia por razones de género. Por ello es imprescindible contar con información adecuada para identificarla y prevenirla, así como no cometer actos de violencia y saber dónde encontrar ayuda cuando se requiera. La violencia de género se ha convertido en un grave problema social que acaba con la vida de un gran número de mujeres, adolescentes y niñas cada año y en todo el planeta. Diversas causas originan la violencia de género que van desde los usos y costumbres, la cultura, la educación, la religión, las leyes y hasta el propio lenguaje que ha mantenido a la mujer en una condición de supuesta inferioridad. Un Estado laico como el nuestro define que la educación tendrá un carácter científico y promotor de los derechos humanos. Requiere consolidar la educación sexual integral como la vía privilegiada para combatir la ignorancia y los prejuicios. La definición que a mí me gusta, que reduce en unas palabras la visión de Michel Foucault, la visión más política de la sexualidad, es que es la sexualidad una manera en que pensamos y entendemos el cuerpo. Durante el foro Educación Integral de la Salud, Sexualidad, Bienestar y Autocuidado, se planteó que es fundamental promover una educación sexual, integral y reproductiva como medida para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, el título de este foro recoge de manera muy concreta los grandes ejes que nos han ocupado desde hace muchos años.
Efectivamente, necesitamos una educación integral en salud, impartida desde los niveles educativos iniciales y con programas acorde a la madurez de las niñas, los niños, las y los adolescentes. Sí, es muy importante que nosotros prestemos atención a la anticoncepción, porque el que nosotros le demos prioridad garantiza que todas las personas que tengan acceso a sus métodos anticonceptivos les va a reforzar derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. La educación integral para la sexualidad genera una formación de roles, actitudes y normas de género positivos, fomentan las relaciones de igualdad, reducen la violencia por razón de género e intimidación y generan una relación más equitativa entre niños y niñas. La Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, COCOPA, contribuye desde hace poco más de 25 años a propiciar las condiciones para una paz duradera que dé por concluido el conflicto armado que inició el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. En colaboración con la Comisión Nacional de Intermediación, coordinó la suscripción de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996. Esta comisión también redactó la Ley COCOPA, aprobada el 28 de abril de 2001. Tras un cuarto de siglo de esfuerzos conciliadores y pacificadores, la COCOPA sigue activa en virtud de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aún no ha concretado un acuerdo definitivo de paz con el cual se cierre este ciclo en la historia de México. Conoce a los senadores y senadoras, diputados y diputadas que integran la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. Descendiente del coronel don Manuel de la Llave y doña Luz de Segura Ceballos, Ignacio de la Llave nació el 26 de agosto de 1818 en Orizaba, Veracruz. Fue juez en dicha ciudad y en 1844 se unió como voluntario al ejército que combatió a Santana en una de sus embestidas del ala conservadora. Más tarde se distinguió como defensor de la patria ante la invasión norteamericana en 1847. En 1852 fue diputado federal, pero por sus diferencias con el mismo Santana, fue desterrado a Yucatán, de donde logró fugarse para levantarse en armas en las sierras de Atoyac y Chiquihuite. Al triunfo del movimiento liberal contra Santana, Ignacio de la Llave fue nombrado general y en agosto de 1855 asumió el cargo de gobernador de Veracruz. Participó en la defensa de Puebla en abril de 1863, pero al entregarse la plaza y al ser ocupada por los franceses, fue capturado y enviado a pie al puerto para ser llevado como prisionero de guerra a Francia. De la Llave planeó su huida con la idea de unirse al presidente Juárez. Sin embargo, la escolta que los acompañaba se sublevó y fue herido de muerte el 23 de junio de 1863. Fue hasta el 24 de agosto de 1869 cuando se declaró al general Ignacio de la Llave como benemérito de la patria y su nombre se inscribió con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. Las empresas sociales rurales son iniciativas inspiradas en la sustentabilidad que involucra en su mayoría a comunidades y cooperativas indígenas, pesqueras, artesanales y campesinas que hoy en día constituyen uno de los principales laboratorios socioambientales del mundo y como tal una promesa para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Pese a la creciente integración de México a la economía global, un gran número de agricultores, ganaderos y pescadores que habitan en las zonas rurales viven en absoluto rezago. La poca asistencia técnica, la inaccesibilidad a los recursos financieros y la dificultad para entrar a los mercados son algunos de los obstáculos que se traducen en poca productividad, bajos ingresos y altos niveles de pobreza. Nuestros productores rurales, nuestros campesinos, nuestras familias en el medio rural están destinados, muchos de ellos, a circunstancias vulnerables, a la pobreza, a la falta de oportunidades en la educación y a la falta de producción para generar riqueza. Según datos del INEGI,
En México, 9 de cada 10 unidades de producción son de tipo familiar, con un tamaño promedio inferior a las 2 hectáreas, y no siempre cuentan con documentación que acredite la propiedad, lo que es un impedimento para solicitar apoyos o algún tipo de financiamiento. En el medio rural, el 75% de ellos, que generan el 30% de la alimentación del mundo, están desprotegidos. Necesitamos la conformación de unidades regionales, pero unidades agrícolas que permitan la creación de nuevas empresas rurales, que les permitan tener fortalezas y capacidad de respuesta. Con el objetivo de fomentar la regularización legal de las pequeñas unidades de producción y consolidar nuevas empresas rurales, la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República avaló adicionar una fracción al artículo 52 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La propuesta considera ejes fundamentales como el mejoramiento en la organización de empresas rurales y en la toma de decisiones, lo que permitirá a los productores adecuarse a modelos de producción y distribución eficientes para impulsar su desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo. Sí es una necesidad urgente que se pueda tener un impacto directo en el mejoramiento de las estructuras organizativas y pues principalmente que se consoliden nuevas empresas rurales y se fortalezcan sobre todo para poder mantenerse en el tiempo. El fortalecimiento de empresas rurales alienta la diversificación y la innovación productiva. Además, contribuye a la cohesión social, reduce la migración, incrementa la competitividad y mejora la economía de las familias del sector rural. De los antiguos tlaxcaltecas nos han contado que se aliaron con los españoles para derrotar a los mexicas, pero poco se sabe que este pueblo desarrolló un sistema de ciudades-estado que conformaron una pequeña república gobernada por un senado. Heredera de esta estirpe, la senadora Minerva Hernández ha demostrado en tribuna que la gracia de gobernar una federación consiste en formar acuerdos y defender las convicciones que dan cauce a una lucha, a una vida. Licenciada en Administración y Contaduría, maestra en Administración Pública y doctora en Ciencias de los Fiscal, la senadora por Tlaxcala ha sabido escoger sus batallas y, sin dudar, ha puesto a la corrupción en el centro de todas ellas. Con la finalidad de profundizar en la agenda legislativa en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, fundó el Caucus Legislativo Anticorrupción. Esfuerzo nada sencillo que realiza en consonancia como miembro de la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción, que proyecta su labor hacia la buena gobernabilidad. De vuelta a la historia del pueblo tlaxcalteca, la senadora panista se manifestó a favor de acuñar las monedas conmemorativas de la Fundación y Memoria Histórica de México Tenochtitlán, respectivamente, pero no sin dejar de recalcar que es tiempo de erradicar la visión reduccionista de la historia de los buenos contra los malos, que durante siglos ha empeñado la grandeza de la cultura tlaxcalteca. Para cerrar este capítulo y reconciliar la historia del pueblo tlaxcalteca, la senadora Minerva Hernández citó impecablemente al poeta Pau Celan, quien dijo: "Lo que se desgarra, cicatriza otra vez. Y esta herencia que es nuestra patria", añadió la legisladora, "fue una red de agujeros desde la cicatriz y no desde la herida". Así los pasos de una de las herederas del primer Senado mexicano, emanado de los 4 señoríos prehispánicos que fundaron Tlaxcala en los albores de un sueño, una nación en constante construcción. Senadora Minerva Hernández Ramos. Consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, las becas de posgrado en el extranjero tienen como propósito consolidar las estrategias y las capacidades nacionales en beneficio del bienestar social.
A través de un dictamen, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta solicitó a la titular del CONACYT un informe sobre los mecanismos para la entrega de dichas becas, así como un reporte de los avances en la implementación de políticas asociadas con la inteligencia artificial recomendado por esta Cámara. Tras la publicación de las convocatorias para postular becas de posgrado en el extranjero emitida por el CONACYT, la comunidad académica y científica se volcó en cuestionamientos hacia la institución por haber dejado fuera en este año áreas que no están relacionadas con las ciencias de la salud. A la fecha son más de 46.300 las firmas acumuladas en la petición emitida en la plataforma change.org para que no sean eliminadas las becas en áreas prioritarias como ingeniería, ciencias naturales y exactas, computación, manufactura, construcción, agronomía, veterinaria, ciencias sociales y humanidades. Al respecto, el senador suplente por Jalisco, José Alberto Galarza, presentó por escrito un punto de acuerdo para citar a comparecer a la titular del CONACYT. Esto en consonancia con otra propuesta del mismo senador de evolucionar en el formato de las comparecencias que, a su juicio, se han vuelto caducas en cuanto a su propia dinámica. Esto es importante porque necesitamos tener verdad. En una época que vivimos en la era de la posverdad, de la relativización de la verdad, de las fake news, necesitamos tener verdad institucional por parte de los servidores públicos y por parte de los representantes de cualquier organismo que sea de este carácter. Durante su 12ª reunión ordinaria, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado acordó que, debido a las restricciones de distanciamiento impuestas por la pandemia, la titular del CONACYT solo deberá enviar un informe sobre los mecanismos para la entrega de becas en el extranjero. Las y los legisladores destacaron que en el micrositio del CONACYT se encuentran 8 convocatorias publicadas para estudios de doctorado en Francia, así como en áreas relacionadas con la salud, especialidades médicas, cultura, entre otros rubros, por lo que es importante conocer los mecanismos en que los beneficiarios reciben el apoyo económico. Asimismo, se acordó solicitar al CONACYT un reporte de los avances en la implementación de políticas asociadas con la inteligencia artificial, el almacenamiento de energía, la robótica, la secuenciación genómica y el blockchain. Nuestra generación, los que estamos vivos ahorita, nos está tocando presenciar estos cambios tecnológicos disruptivos, y el montarse en esta corriente transformadora nos va a permitir lograr avanzar más. Yo veo esto como un gran río. En el río pues todos avanzamos, pero en el río hay corrientes, hay lugares donde se queda haciendo remolinos y se mueve, pero no avanzamos, y el corazón del río que está transformando ahorita la humanidad es la innovación tecnológica. La realización del primer debate abierto sobre ciberseguridad celebrado a finales de junio pasado en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas es reflejo de la preocupación de los estados por atender dicho tema. El objetivo del encuentro fue contribuir a una mejor comprensión de los crecientes peligros derivados de las actividades maliciosas en el ciberespacio y su impacto en la paz y la seguridad internacional. El creciente reconocimiento al riesgo cibernético responde al aumento en el número de ataques de ransomware, mismo que se incrementó en un 435% en 2020 en comparación con 2019. El ransomware es un tipo de malware que, una vez instalado en la computadora, despliega un mensaje de una supuesta agencia federal señalando una violación a la ley, por lo que el equipo quedará bloqueado a menos que pague una multa. Lo anterior significa simplemente que la información del usuario ha quedado secuestrada y para liberarla deberá cubrir un rescate que deberá ser cubierto en bitcoins. Uno de los más recientes ataques de ransomware fue perpetuado entre el 6 y 7 de mayo pasado, el cual paralizó el oleoducto más grande de Estados Unidos.
Este fue uno de los temas centrales de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia, celebrado en Ginebra, donde el presidente Biden habló con su homólogo ruso sobre el establecimiento de normas cibernéticas y la declaración de ciertas infraestructuras críticas como prohibidas. En un comunicado, el Kremlin indicó que ambos líderes discutieron la necesidad de una cooperación sustantiva y constructiva en asuntos relacionados con la seguridad cibernética. Desde el inicio de la administración, Biden se ha enfatizado en que la distribución del poder en el mundo ha cambiado, creando amenazas geopolíticas para Estados Unidos desde China y Rusia. Lo cierto es que en la medida que aumenta la conectividad en el ciberespacio, mayor es el nivel de exposición al riesgo cibernético. Para el año 2023 se proyecta que el 66% de la población mundial usará el Internet, un aumento considerable en comparación con el 51% de 2018. Asimismo, se espera que las comunicaciones entre dispositivos mediante el Internet de las cosas representen el 50% del total de las conexiones en red. En la Cámara Alta existe una iniciativa para crear la Ley General de Ciberseguridad. Asimismo, de manera permanente se revisa desde el Legislativo la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. De esta forma llegamos al final de nuestra edición, pero al mismo tiempo abrimos la convocatoria para que nos acompañen en la siguiente entrega de Cámara Alta. Los diversos medios de contacto que aparecen justo ahora en pantalla quedan a su disposición por si tienen a bien regalarnos algún comentario, sugerencia o recomendación respecto a la información que hemos compartido en esta emisión. Recuerden que aún no es tiempo de bajar la guardia contra el COVID-19, así que por favor síganse cuidando y pásenla lo mejor que puedan. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó